8 de la mañana con 17 minutos, 8 con 17 minutos. Saludamos con nuestro segundo invitado. Nos acompaña en los estudios el comunicador y catedrático, el doctor Hernán Reyes. ¿Cómo está, doctor Reyes? Qué gusto tenerle en los tiempos. Buenos días. Bienvenido. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Spinelli. Antes de hablar del Museo de la Memoria, yo quisiera su criterio desde la academia a lo que está pasando en los medios de comunicación, tanto en nuestro país como a nivel internacional, respecto a temas como, por ejemplo, en el caso nacional, las acciones, la gestión del presidente de la República, la presentación de cifras que en algunos casos se tiende a repetir sin la mayor contrastación, uno que otro, de cobertura nacional en base a la evidencia, digo porque la evidencia a veces les supera, han tenido que desmentir cifras oficiales, por ejemplo, en el caso del empleo, de la creación del empleo. Este comportamiento en el ámbito nacional y en el ámbito internacional, el comportamiento mediático y nacional también frente al conflicto entre Israel y la Franja de Gaza. Buenos días, Licenia. Gracias por la invitación. Se podrían utilizar varios calificativos. Yo quisiera utilizar tres. Me parece que hay una permanencia, una predominancia de un periodismo muy sesgado, parcializado. Creo que al mismo tiempo poco profesional o nada profesional en algunos casos, es decir, no se aplican parámetros reconocidos internacionalmente. Y en tercer lugar, creo yo, se llega a niveles de ruindad. Me parece que hay ciertas actuaciones que son ruines. Yo el día de ayer mismo en redes sociales, en X, posteé un mensaje donde decía que ya Ecuavisa nunca jamás tuvo una dirección de noticias de la calaña, porque no utilicé esa palabra, pero la utilizo ahora, se me ocurre, de la calaña que la tiene ahora. Con José Hernández. Bajo la dirección de José Hernández. Y creo que es una vergüenza para el periodismo nacional. Y digo esto porque yo trabajé en Ecuavisa en los años 80 y efectivamente sigue siendo un medio privado, pero jamás yo creo que se irrespetó de tal forma el oficio del periodismo, cuya misión fundamental es buscar la verdad. Y cuando uno se encuentra con titulares, el titular, como sabemos, es la parte de la noticia más importante, porque mucha gente solamente oye el titular, ve el titular o lee el titular, en el caso de los distintos tipos de medios de comunicación. Lo que ayer hizo Ecuavisa con respecto a la masacre, a este episodio más del genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino, es absolutamente injustificable. Y yo creo que ameritaría inclusive la salida, porque vi que ha sido tendencia en redes justamente este tema. Yo creo que ameritaría ya la salida de alguien que ya está fuertemente cuestionado, lo que tengo entendido. Hay quejas inclusive de mucho maltrato laboral al interior de Ecuavisa por un montón de gente, y creo que está al borde, digamos, de que ya no siga en esa dirección, que sería yo creo que lo mejor para el medio, porque mal que bien, creo yo, Ecuavisa es un medio que ha tenido un cierto prestigio y que de alguna manera ha guardado las formas, por decirlo menos, pero con esto yo creo que cae a un nivel pero absolutamente bajo. Doctor Reyes, qué gusto tenerle acá presencialmente y poder conversar con usted sobre estos temas de los cuales además es un conocedor absoluto y está permanentemente estudiándolos. José Hernández no es un periodista que apareció ayer, es supuestamente un periodista con una gran trayectoria. De hecho, yo he escuchado comentarios de otros colegas que han trabajado con él y que profesionalmente, digamos, tienen un buen concepto de lo que fue él en el pasado. La pregunta es, ¿qué pasó? Y no solamente con José Hernández, no personalicemos el comentario, ni que tampoco quiero personalizar la respuesta a la pregunta que le quiero formular, es, ¿qué pasó con los periodistas en este país que, por ejemplo, durante los años 90 y los años 80 también, defendían los derechos humanos, se identificaban con la centroizquierda, se identificaban con las causas sociales y de pronto entraron en un proceso de ideologización que los ubica en un umbral totalmente diferente del cual o en el cual ellos militaban hace 30 años atrás. ¿En qué momento pasó eso? ¿Por qué el periodismo además asumió una postura política radical en el Ecuador y que hace que ocurran estas cosas, por ejemplo, que periodistas que tenían una gran trayectoria hoy estén echando por el tacho de la basura o al tacho de la basura justamente esa trayectoria y esa hoja de vida? A ver, para no singularizar en casos, yo me atrevería a decir que hay que distinguir dos cosas. Uno,
Creo que el momento en que periodistas tienen poder dentro de empresas de comunicación de carácter privado fundamentalmente, muchos de ellos en temas de relación laboral se comportan de la peor manera, digamos como los peores de los empresarios. Maltrato laboral a trabajadores de la comunicación ha habido en múltiples medios de comunicación, es un tema yo diría de todos los días inclusive. Y, por ejemplo, en el caso de medios digitales, creo que hay un conocido periodista que ya varias veces ha sido señalado por eso, el señor Carlos Vera, con respecto a trabajadores de su medio. Y en el caso del señor Hernández, cuando dirigió El Comercio, por ejemplo, hizo un cambio editorial importante en ese medio, pero el nivel de relacionamiento que él tenía con sus subalternos siempre fue cuestionado, siempre fue criticado. Entonces, ese es un tema. Pero el otro tema, a mí me parece que cuando en este país apareció la intención política de poder regular el campo de la comunicación masiva en pos de democratizarlo, de mejorar en cuanto a sus contenidos, ampliarlo para que haya más voces presentes en ese campo, yo creo que muchos de estos periodistas que finalmente y de forma ideológica estaban contrarios a la derecha y a la centro derecha, estoy pensando en muchos de los periodistas, por ejemplo, de Diario Hoy, finalmente yo creo que sufrieron un viraje ideológico hacia el espectro, diría, no sé si del conformismo y de la defensa del statu quo. A mí me parece que eso acontece con varios de ellos, periodistas que están ahora en Expreso, por ejemplo, que es importante nombrarles. Yo no tengo ningún empacho en nombrarles. Roberto Aguilar, un periodista muy erudito en muchos temas, con un excelente manejo del lenguaje, con un estilo muy irónico, pero sin embargo, de alguna manera muy cercano a las causas del poder, así simple y llanamente, y además con un nivel de odiosidad frente a determinadas fuerzas políticas y frente a determinados personajes públicos que ya efectivamente desdice inclusive del periodismo de opinión fuerte como él plantea que hace, ¿no? Sin pelos en la lengua. No, yo creo que esto lo que hace es alimentar discursos de odio, alimentar una polarización político-ideológica, impedir que en un momento determinado el periodismo cumpla con su tarea, tanto el periodismo informativo cuanto el periodismo de opinión, y a la larga creo yo le han hecho mucho mal porque finalmente a partir de esta odiosidad frente a lo que se pretendió hacer, sobre todo en la época del gobierno de Rafael Correa, con respecto a la ley de comunicación, con respecto a la posibilidad de que haya también más espacio para medios públicos, para medios comunitarios. Creo que terminó convirtiéndose casi en un antagonismo que no sé cuándo culmine, y creo que le ha hecho mucho mal al país, más allá justamente de sus ataques ya personificados a un líder político o a un movimiento como tal. Esto desde la academia, para cerrar ya este tema, doctor, ¿se puede cambiar? Tomando en cuenta que también a veces se forman periodistas desde la academia de esa forma. No quiero pecar de pesimista, pero en los últimos días yo leí un artículo, no me acuerdo si se titula La Universidad Ecuatoriana Irrelevante o la irrelevancia de la Universidad Ecuatoriana. Yo estoy sumamente decepcionado, diría yo, del rol que está cumpliendo la Academia y la Universidad Ecuatoriana. Es un artículo que escribió un profesor de Flaxo y en un medio digital, y yo concuerdo plenamente. La Universidad Ecuatoriana desde hace mucho rato está muy lejana a los problemas reales de la ciudadanía. Estamos, estoy en 2 universidades y no puedo dejar de autocriticarme también, soy parte de eso, del sistema. Estamos muy lejanos de los problemas, estamos como encerrados en ciertas burbujas, y esto se traslada también a un proceso de derechización, inclusive en la universidad pública. Así es. Tengo colegas profesores de la universidad pública que a los estudiantes les dicen comunicación y política no tienen nada que hacer una junto a otra. Comunicación y política son 2 cosas distintas. Si alguno de ustedes quiere ser comunicador político, allá usted, pero
el periodismo es neutralidad, objetividad, imparcialidad, todavía siguen manejándose esos esquemas de formación y por ende siguen formándose chicos, chicas, periodistas, comunicadores que cuando van a los medios de comunicación privados fundamentalmente, que siguen teniendo el poder, digamos, acá en el Ecuador, se pegan de bruces con lo que realmente son los medios de comunicación y el rol que cumplen, las políticas editoriales y demás. Así que lamentablemente, digo yo, ha habido un retroceso. Y hay una especie de debilitamiento en los procesos de formación crítica de los comunicadores y periodistas que ha llevado precisamente a que a ratos, digo yo, voces que han criticado lo de ayer de Coavisa, por ejemplo, en redes sociales, muy pocas sean las de periodistas. Son periodistas ya conocidos que han tenido siempre una postura y un posicionamiento claro, pero el resto es gente por fuera del periodismo que de alguna manera dice, bueno, ya basta, dejen de vernos la cara. Indignación, pero finalmente claro. De las universidades, de las facultades de comunicación, de las escuelas de comunicación, periodistas conocidos que no dicen absolutamente nada. Yo recuerdo época de estudiante, hace muchísimo tiempo, por supuesto, digamos, que además son los mismos profesores, ¿no? Habrán variado uno que otro nombre, pero y además el doctor Reyes les debe conocer muy bien. De la época de estudiante yo recuerdo que nos ayudaba mucho a formar el criterio crítico de lo que eran los medios de comunicación. O sea, estudiabas periodismo, pero a la vez que estudiabas periodismo, te formabas una opinión y un criterio bastante duro con respecto de cuál era el rol de los medios de comunicación, por los sesgados que eran, por lo politizados que eran, por además esa forma de permanentemente sostener imágenes durante largo tiempo sin dar oportunidad a los que venían detrás, a los jóvenes. Entonces tenías a periodistas que estaban por años y años en la televisión. Esos mismos profesores hoy han decidido hacerle el juego a esos medios de comunicación y defenderlos, a partir de, por ejemplo, disputas como las que se daban cuando estaba en trámite la ley de comunicación, por defender no el ejercicio del periodismo, sino por defender un negocio. ¿Qué pasó entonces con esos profesores que antes a nosotros nos enseñaban a ser críticos de los medios y del más media? Bueno, los críticos se volvieron dogmáticos. Exacto. Esa es la respuesta y cayeron seducidos bajo el dogma de que la libertad de expresión es un derecho absoluto y lo que está en el país, lo que debe defenderse en el país es precisamente eso, en la persona de los medios privados y de los periodistas que trabajan en medios privados. A mí me llama mucho la atención cómo siempre hubo esta especie de fusión de muchos periodistas con sus medios, y solamente cuando se suscitaron hechos como, por ejemplo, de Diario El Comercio, cuando precisamente por ese mal manejo empresarial, antes ya sucedió con Diario Hoy. Con Revista Vanguardia. Y con Revista Vanguardia, etcétera. Pero con el Diario El Comercio yo creo que ha sido el medio más claro. Cuando primó los intereses empresariales y cuando rifaron y deshuesaron la empresa o al menos pretenden hacerlo, los perjudicados fueron los periodistas y muchos de esos periodistas que finalmente se habían alineado con el medio para precisamente elaborar y participar de este discurso antirregulación, anticontrol, luego se dieron cuenta de que efectivamente ellos no eran el medio, que el medio inclusive les quedó debiendo mucho. Esto también ha pasado en medios públicos, no hay que olvidarse, en medios públicos que ahora están en proceso de liquidación, por cierto. El día de anteayer se emitió el decreto 184 por parte del presidente Daniel Noboa, que significa un proceso de liquidación de la EMCO, la empresa pública de coordinación de empresas públicas, valga la tautología y la redundancia, así se llama, entre las cuales están los medios de comunicación. Creo que este es el último, la última palada de tierra para definitivamente dejarle bajo suelo a los medios de comunicación públicos y digo yo, supongo yo, liquidar, vender los equipos y mandar al resto del personal, porque ya no van a tener la base legal y de financiamiento que tenían para poder seguir funcionando. Es terrible. Ahora sí hablemos del tema para el que lo hemos invitado, mi estimado doctor, y es esta disposición de la Corte Constitucional para la creación del Museo de la Memoria, con algunas características y en una sede. ¿Qué está pasando? ¿El Ministerio de Cultura ha cumplido con esta disposición de la Corte Constitucional o tampoco? Bueno, hablo de este tema por dos razones. Una, porque participé como consultor el año 2018 en una consultoría que contrató el Ministerio de Cultura en ese entonces para precisamente diseñar el proyecto de erigimiento, digamos, del Museo de la Memoria, que responde a una ley una ley del 2022 que planteaba, del 2012,
que planteaba la necesidad para poder preservar la memoria de las víctimas de crímenes de lesa humanidad y de otros delitos muy, muy complicados y de juzgamiento internacional, había que hacerse el museo. Sin embargo, esto nunca se hizo la consultoría y la consultoría quedó ahí. El año 2022 se contrató por parte del Ministerio de Cultura, el gobierno de Guillermo Lasso, un museo virtual. Un museo virtual que yo tuve ocasión de verlo hace poquito nomás, que efectivamente no satisfacía ni de lejos la pretensión que debe tener un museo de la memoria. Yo quiero decir que he podido tener la oportunidad de conocer los museos de la memoria en Chile, en Argentina, en México, en Alemania, por ejemplo, museos de la memoria relacionados con el holocausto judío. Y, por supuesto, son espacios que fundamentalmente lo que intentan es simbolizar el sitio preciso donde se efectuaron estas ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos degradantes, inhumanos, etcétera, etcétera, pero en ese lugar, porque eso es la simbólica que finalmente lo que se pretende es preservar para hacer este acto de reparación y justicia. Lamentablemente el Ministerio de Cultura no hizo nada más y recién hace 2 meses y medio que les llega ya la sentencia, la ratificación de la Corte Constitucional de que este museo tiene que abrirse hasta el 10 de marzo, es decir, estamos a días. No virtual. Físicamente. Pero, lamentablemente, en esta sentencia de la Corte Constitucional dicen, nosotros no decimos el lugar porque eso no está estipulado. Ya hubo el 2018 un acuerdo interministerial entre el Ministerio de Gobierno y del Interior y la Policía Nacional para ceder una parte que es justo donde se hizo la consultoría y donde estaba previsto el guión museográfico y las plantas, la plantilla, etcétera, del museo, y la policía no quiere saber nada del asunto. A mí me parece que este es un tema fundamental, más aún ahora, cuando efectivamente el tema de los derechos humanos está recién saliendo a la luz, después de esta primera etapa donde la ciudadanía prácticamente se puso en manos de las Fuerzas Armadas y la policía, hagan lo que quieran con tal de que maten a los delincuentes y limpien el país del crimen organizado. Yo creo que ahora empiezan a verse los abusos y los excesos que ha habido en este tema. Y puede pasar algo similar a lo que pasó allá por los años 80, sobre todo en el periodo de León Febres Cordero, en el periodo socialcristiano de Febres Cordero, cuando se cometieron todos estos delitos por centenas que fueron estudiados, indagados a fondo y están contenidos en el informe de la Comisión de la Verdad. Así que yo creo que este es un tema políticamente muy actual, muy relevante. No se trata como alguien puede pretender decir que, bueno, eso ya pasó, fue en los 80, olvidémonos. No, esos son procesos extremadamente importantes que en el caso, por ejemplo, de las dictaduras del Cono Sur, 1973 Chile, 1976 Argentina, en Uruguay, en el caso de Guatemala, en el caso de Honduras, donde hubo también gobiernos militares que asesinaron gente y desaparecieron gente, nada como en el Cono Sur por el número de personas desaparecidas y muertas. Son procesos extremadamente importantes de reparación social. La memoria, digamos, es un elemento fundamental para conocer el presente, en qué estamos y para poder proyectarnos al futuro. No se trata simplemente de un fósil que debe quedarse simplemente ya archivado y guardado. Los medios de comunicación son productores de memoria, el momento en que están hablando de temas de actualidad. Así que yo creo que este tema del Museo de la Memoria debe merecer mayor atención mediática y espero que la ciudadanía entienda el valor político, el valor social, el valor cultural que tiene este aspecto y ojalá el Ministerio de Cultura pueda, atendiendo la sentencia de la Corte Constitucional, llegar a un acuerdo inclusive mínimo, aunque sea con las víctimas, con la Mesa Nacional de Víctimas, porque este es un museo que debe erigirse participativamente, así dice la sentencia, para que esto no se quede ahí refundido en un local, digamos, que tiene la tercera parte de la superficie que estaba prevista en la consultoría que hice yo. La consultoría hablaba de aproximadamente 1.080 metros cuadrados. ¿Y dónde se ha pensado que debería estar ubicado? En el propio Ministerio de Cultura, en la Avenida Colón,
en una sala que se ha utilizado algunas veces de exposición, que es entrando y descendiendo en un subsuelo. Pero debería estar en un lugar visible, en un lugar que además sea emblemático. Y ese... Sobre todo esto es lo último, un lugar emblemático, un lugar que finalmente refleje la materialidad del sitio, por eso se llaman sitios de memoria, sitios de memoriales, que reflejen justamente los hechos que se pretende recordar y sobre los que se pretende educar a la ciudadanía para que nunca vuelvan a pasar. Y en este acuerdo que firmaron en el 2012, sí. ¿qué sitios se establecía allí donde debía ser instalado este museo? Bueno, fundamentalmente no se decía sitio, pero lo que sí se hizo en el 2018 es llegar a este acuerdo interministerial. Eso, el lugar más emblemático de todos es la actual VC, Unidad de Vigilancia Comunitaria Manuela Sáenz, ex regimiento Quito número 2, en la Montúfar y Esmeraldas, si no recuerdo mal las calles, porque ahí se cometieron, inclusive ahí se pensó que los llevaron los hermanos Restrepo, perdón. Lo que se conocía como el SIC. El ex famoso y malhadado SIC-10, el ex SIC-10. Entonces, es evidente que tiene que ser en un lugar emblemático, en un lugar simbólico, no en cualquier lugar. Y cuando uno va a Chile, cuando uno va a Argentina, uno encuentra que ha habido ese cuidado especial de las autoridades para poder preservar esos lugares. Aquí, por ejemplo, el caso de la Escuela de Policía, yo ya no sé finalmente qué se hizo, se ofreció demoler ese lugar. Hay instituciones internacionales vinculadas con el patrimonio cultural inmaterial, que dicen que no es posible que se demuela un lugar donde se cometieron derechos humanos. Ahí tiene que preservarse ese sitio y elegirse ahí monumentos o una determinada museología para que pueda la gente recordar lo que pasó ahí y no se vuelva a cometer lo mismo en el futuro. Decía Hernán Reyes, estos sitios son memoriales y deberían ayudarnos primero a recuperar, por un lado, y después a sostener en la memoria casos que no deberían olvidarse. Pero acá, digamos, ha habido hay un intento que creo que tiene que ver también con una corriente ideológica que no pasa solamente por Ecuador, sino por lo que ocurre a nivel regional y mundial, de que tratemos de olvidarnos de las cosas que pasaron, ¿no? Es decir, por ejemplo, que Milei desconozca lo sucedido durante las dictaduras militares en la Argentina es un hecho. Acá también pasaron cosas y seguramente son cosas que habrá gente que no las recuerde. Pero durante la administración municipal de Mauricio Rodas se retiró, por ejemplo, el monumento en homenaje a los hermanos Restrepo que estaba ubicado en el Parque El Arbolito. Y yo no sé dónde está, por ejemplo, esos restos de aquel monumento, de aquel emblema que había en la ciudad. Y nos hemos ido olvidando es decir, si no tendríamos, por ejemplo, el mural que está de Pavel Ewes, que está sobre la Avenida Patria, seguramente no tendríamos en la memoria algunos hechos y casos históricos. Hay un intento porque olvidemos lo que ha pasado. Estos ejercicios, estos esfuerzos sirven, pero adicionalmente, ¿qué más hay que hacer, Hernán, para que no perdamos la memoria, que es tan importante? Definitivamente, en tiempos de emergencia de las derechas negacionistas, el caso de Milei es simplemente uno, hay otras derechas que Bolsonaro, por ejemplo, en Brasil hizo exactamente lo mismo. Él negaba abiertamente los muertos de detenciones arbitrarias y desapariciones que hubo en las dictaduras de Brasil, dictaduras militares. Creo que es importante más que nunca evitar la desmemoria. La memoria nos permite justamente no solamente reconocernos como sociedad, reconocernos como comunidad, sino proyectarnos al futuro, a un futuro mejor, donde no existan precisamente estas lacras, llamémoslo así, que se dan cuando el autoritarismo, el totalitarismo, la violencia, cuando, digamos, manos no civiles toman el poder de un país. Así que yo vuelvo a insistir, y este caso que usted menciona, Alexis, es súper importante, ¿no? Los hermanos Restrepo fue un caso emblemático, pero que lamentablemente ahora inclusive estuvo hace un tiempo muy delicado de salud, Pedro Restrepo, y hay mucha gente que pregunta, mucha gente joven que pregunta cuando yo en clase digo a los estudiantes, está pasando esto, ¿quién es Pedro Restrepo? No sé. Es decir, cuando los medios de comunicación en muchos de los casos no hacen el esfuerzo por contextualizar, por de alguna manera recordar el pasado, ¿no es cierto? Efectivamente el pasado se va perdiendo y el presente se vuelve una especie de
de espacio plano, donde la gente finalmente puede aceptar y conformarse con cualquier cosa. Eso es lo más grave, política, social y culturalmente, que nos puede pasar. Pero también a esto se puede añadir, doctor Reyes, que ya los jóvenes tampoco se informan siempre por los medios tradicionales y se tienen otras fuentes de información donde lo único que no hay es precisamente ese contexto y esa memoria. Por supuesto. Se informan lo que encuentran y se alimentan de esa información que ni siquiera tiene un adecuado tratamiento. Un gran problema, porque parte de dos principios. Uno, lo que algunos han llamado el presentismo absoluto. Todo está en el presente, ya perdieron la dimensión y la profundidad del tiempo, ya no saben cuándo pasó. Simplemente ven una imagen, ven un TikTok, ven un Instagram, lo que sea, todo es en tiempo presente. Entonces se pierde la historicidad, digamos, en la memoria. Y segundo, el abarrotamiento, el diluvio de imágenes, el abarrotamiento de información. Con eso tampoco se puede construir ningún tipo de argumento, no se puede pensar reflexivamente en qué es lo que ha pasado en términos narrativos. Así que yo creo que el tema de recuperación de la memoria a través del patrimonio material, del patrimonio inmaterial, etcétera, y en este caso del Museo de la Memoria, que tiene que hacerse en los términos que tiene que hacerse por respeto al país y por respeto a las víctimas de esa dictadura prácticamente civil que se llamó el Febres Corderato. Yo creo que es un elemento absolutamente importante y significativo en estos momentos. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos, muy gentil. Le quiero trasladar públicamente un saludo que le envía un compañero suyo de la época de Coavisa, Olger Vera. Me ha pedido, salúdale por favor al doctor Hernán Reyes. Vaya, un querido camarógrafo de ese entonces. Un saludo, Olger, gracias.